En esta ocasión vamos a realizar una de las tareas de la escuela de liderazgo que estamos haciendo los sábados en la organización, que van dentro del sistema educativo. Y cada participante va a leer un capítulo. A mí me fue asignado el capítulo 3 del libro Los nuevos profesionales de Charles King. Y el día sábado se hará la presentación en un espacio de 2 minutos por persona. Entonces, con este sencillo ejercicio se desarrollarán varias habilidades, entre ellas la oratoria y la capacidad de síntesis. El audio deberá ser socializado en el grupo pequeño con sus mentores y también el día sábado de manera aleatoria. Ese audio, nos van a dar un audio por semana, ya, pero en esta ocasión vamos a leer el capítulo 3 del libro Los Nuevos Profesionales. Entonces les voy a compartir pantalla. Ok, entonces también tenemos un club de lectura de lunes a viernes a las 6 de la mañana, donde ya leímos Hábitos Atómicos, ya leímos el libro de Tribus. Ahora estamos leyendo el de Napoleón Hill que se llama Burlar al Diablo, Secretos desde la cripta. Es muy bueno. Apenas lo iniciamos y vamos a leer el capítulo 3 de Los Nuevos Profesionales. Empieza en la 41. ¿Ok? La búsqueda de libertad de tiempo. ¿Significa estar empobrecido? ¿Cómo saber si usted está en quiebra? Depende de cuál sea su definición. Es posible tener un riesgo de 6 cifras, pagar todas sus cuentas a tiempo, ser requerido por sus servicios de consultoría por las compañías más grandes de Estados Unidos y aún así estar en la pobreza. Tom Bismayer sabe por experiencia personal que así es. Aprendí el método del éxito de la vieja escuela, explica. Obtén una buena educación, trabaja mucho, mantén tus referencias impecables y todo saldrá bien. De manera que eso es lo que me propuse hacer. Luego de obtener su título y posgrado en negocios y finanzas, Tom comenzó a trabajar en una empresa internacional de contabilidad y consultoría. Esa fue mi primera exposición al hecho de que trabajar arduamente no era lo único que me haría ascender. También dependía de a quién conocía uno. Luego de ser requerido para formar parte de un equipo de adquisición de capital para un importante desarrollo inmobiliario, Tom parecía tener posibilidad de éxito. Eran mediados de la década de 1980, la economía se hallaba en franco crecimiento y Tom y su equipo recaudaron más de 100 millones de dólares para financiación en un año. Sin embargo, la recompensa por sus esfuerzos fue una pequeña bonificación. Esto me enseñó otra valiosa lección sobre el mundo de los negocios. Explica, si usted de veras quiere que le paguen lo que vale, entonces mejor que sea usted mismo quien escriba el cheque. Después de haber aprendido esa lección, Tom decidió incursionar en los negocios por su cuenta y con gran esfuerzo y algunos golpes de suerte desarrolló un negocio de consultoría, conferencias y entrenamiento. Asesoraba a algunas de las compañías más importantes de los Estados Unidos y se convirtió en un requerido conferencista sobre planificación financiera. Había un solo problema. Al poco tiempo trabajaba 7 días a la semana. Explica Tom, a menudo desarrollaba tareas de consultor corporativo durante la semana y conferencias por contrato durante los fines de semana. Esto continuó durante varios años. Me encontré a mí mismo pasando más de 250 días por año viajando. Desde una perspectiva financiera, Tom no se podía quejar. Sus ingresos estaban dentro de la categoría de 6 cifras. Pero desde una perspectiva familiar y de vida estaba en quiebra. Admite, aunque proveía económicamente a mi familia, no era la clase de esposo y padre que quería ser para ellos. El conflicto era inminente. Tom recuerda haber escuchado las primeras palabras de su hija por teléfono y enterarse de sus primeros pasitos a través de una llamada de su mujer, Line. Cuando nació el segundo hijo de la pareja en 1992, Tom estaba decidido a participar. Se tomó 3 semanas. Mi familia me necesitaba y yo quería estar allí. Pero perdí ingresos por más de $40,000 por no trabajar. Se sentía atrapado. Me di cuenta de que había construido un monstruo que me estaba comiendo vivo. No tenía idea de cómo alcanzar un equilibrio entre el trabajo y las otras partes de mi vida. Si disminuía mi ritmo, aunque sea por un segundo, mis ingresos disminuían al mismo ritmo, expresó Tom.
Al menos convertirse en un consultor fue una decisión que Tom tomó por su cuenta. En la economía actual, muchas compañías toman esa decisión por usted. Tal como se discutió en el capítulo anterior, la nueva ética corporativa es quitarse de encima todos los costos y obligaciones posibles a largo plazo para cumplir tanto el examen de la competición global como el de Wall Street, que habitualmente celebra las reducciones y despidos con su aumento de precio de las acciones. Tercerizar y convertir a los empleados en consultores es, desde el punto de vista de la compañía, una manera efectiva de recibir servicios sin todos los gastos fijos y obligaciones que un empleado regular de tiempo completo puede ocasionar. Algunos profesionales consideran favorables estas nuevas modalidades. Más flexibilidad, mayor sentimiento de independencia, la capacidad de encargarse de más de un proyecto y de diversificar trabajo e ingresos. Puede ser algunos de los beneficios, pero Tim Bismeyer tiene una advertencia para todos aquellos que elijan o que sean obligados a ingresar al mundo de la consultoría. Me di cuenta de que existe algo peor que un jefe, son los clientes. Manejaban mis horarios y mis viajes, no les importaba si era el cumpleaños de mi hijo, mi aniversario u otra fecha importante en nuestras vidas. Básicamente decían que si quería seguir siendo su consultor tenía que estar disponible cuando y donde me necesitaran. Si no, fácilmente podían encontrar a otro. En 1992, Tom estaba harto. Siempre me consideré un estudiante del éxito. Me convencí de que habría un negocio por ahí que me permitiera continuar trabajando por mi cuenta, generar ingresos superiores al promedio, controlar mi propio cronograma de viajes y desarrollar un ingreso potenciado. Estaba decidido a encontrarlo. Pero no se encuentra un ingreso de 6 cifras como el de los Bismayer con tanta facilidad. Por medio de un proceso de análisis y eliminación, Tom comenzó a clasificar las oportunidades. Analicé otros tipos de consultoría que no exigían tantos viajes, pero aún así tenía que lidiar con los asuntos de los clientes. Analicé las franquicias, pero no me entusiasmaba la idea de invertir $500,000 y ganarme la vida manejando a un grupo de adolescentes. A medida que analizaba opciones menos atractivas, Tom tomó en consideración por primera vez con seriedad el network marketing. Había estado en contacto con el negocio antes, pero al igual que muchos profesionales encumbrados, acumulaba un gran bagaje cultural sobre la industria. Sin embargo, decidió mantener la mente abierta y por primera vez estudiar la industria y su historial. Cuanto más comenzaba a leer y a aprender sobre la industria, más ansioso me ponía, comenta Tom. Comencé a profundizar en serio, analicé varias compañías y estudié con cuidado los planes de compensación. Parecía que el network marketing ofrecía todo lo que yo buscaba. Se podía iniciar a tiempo parcial y luego pasar a hacerlo a tiempo completo. Ofrecía un ingreso potenciado en comparación a uno que dependiera solamente de mis propios esfuerzos. Ofrecía potencial de ingreso ilimitado si realmente estaba dispuesto a trabajar intensamente y un horario flexible que me permitiera estar con mi familia y mantener esas partes de mi profesión actual que realmente me gustaban, como hablar en público. Podía elegir con quién trabajar. El capital necesario para ingresar al negocio era extremadamente bajo, además de que podíamos trabajar desde casa, dado que se trata de un negocio portátil. Line y yo también podíamos elegir dónde queríamos que esa casa estuviera. Muchos de nosotros pasamos por la situación de tener que convencernos de tomar una decisión importante sobre nuestras vidas y profesiones. En un momento en que la evidencia y la lógica son tan apremiantes que la necesidad de actuar se nos hace evidente, pero igual dudamos y nos resistimos, y a veces no logramos dar ese primer paso. Tom sintió esas mismas presiones y ansiedades. El resultado del análisis que había hecho era extremadamente abrumador, pero él se preocupaba de todas maneras. ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Y si fracaso? Su resolución para actuar se hacía aún más difícil por tratarse de una persona a la que la sociedad le había puesto el cartel de exitoso, ingreso alto, clientes prestigiosos, notoriedad como orador solicitado, una esposa cariñosa y 2 hijos, una niña y un niño. Perfecto. Pero Tom superó sus dudas y complacencia y dejó de vivir de acuerdo a lo que los demás definen como éxito. Ingresó al network marketing en la primavera boreal de 1993. Creo que para los profesionales exitosos,
Una de las claves más grandes del temprano triunfo en el network marketing es desarrollar un fuerte porqué. Mi porqué era tan grande que pude mirar más allá de las personas negativas. A Tom Bismayer le llegó el éxito de nuevo, pero no quería que nadie pensara que era fácil. Fue necesario mucho esfuerzo para que funcionara y sufrí muchas derrotas en el camino. Durante los primeros años muchas veces tuve ganas de abandonar, pero al tener un fuerte porqué, pude mantenerme enfocado durante los momentos duros. La decisión más difícil para Tom apenas hubo comenzado su negocio de network marketing. Fue a pesar de, fue pasar a dedicarse a él a tiempo completo al noveno mes, cuando aún no había alcanzado el nivel de ingresos que obtenía como consultor y orador. Solo necesité un salto de fe, afirma. Dio resultado. Actualmente Tom es uno de los networkers más exitosos del país, con un ingreso que se acerca a las 7 cifras y anticipo que con seguridad se duplicará en los próximos años, agrega. Pero más importante es el equilibrio que Tom restituyó a su vida. Ahora tengo el control completo de mis horarios, explica. Con el calendario escolar de mis hijos a la vista, planifico mis actividades de negocios en torno a eso. ¿Qué cambio? Recientemente los Bismayer cumplieron otro sueño al mudarse al pie de las montañas rocosas. Una de las grandes alegrías de este negocio es que puedo trabajar desde mi hogar, afirma Tom. Recientemente vivió uno de esos momentos que, aunque parecen muy comunes, en realidad son especiales, y que sirvió para recordarle cómo ha mejorado su vida. Estaba en mi oficina sosteniendo una teleconferencia triple con un distribuidor. Toda la familia estaba ahí conmigo. Mi esposa estaba sentada ante la computadora mandando mensajes por correo electrónico y algunos amigos. Mi hija se hallaba haciendo su tarea en mi escritorio. Mi hijo estaba dibujando. Nuestro perro descansaba frente a la chimenea. Pensaba que tenía que sacrificar esos importantes momentos familiares para ser exitoso y encargarme de mi familia. Estaba equivocado. Oye, qué equivocado estaba. Tom Bismayer sabe que esa misma trampa ha atrapado a muchos otros profesionales exitosos. Me asombra el número de profesionales bien remunerados que me dicen que están desilusionados con sus carreras y sus vidas. Comenta, cuando me cuentan sus objetivos son notablemente similares a los que yo mismo tenía, pero me resultaban esquivos. Sinceramente me puedo relacionar con sus frustraciones porque también las tuve, de vivir y trabajar. Y es Y es por eso que una de mis misiones es decirle al mundo profesional que hay una manera mejor. Tom Bismayer es uno de los 76 millones de baby boomers, aquellos nacidos entre 1946 y 1965, que se encuentran cada vez más enfocados en la calidad de sus vidas tanto como en su abundancia material. Para un gran número de profesionales, el tiempo se ha convertido en una mercadería cruel. Tienen muy poco ahora, más adelante tendrán demasiado. Actualmente enfrentan la pobreza de tiempo de sus profesiones tradicionales, interminables horas de traslado, trabajos y viajes que los mantienen alejados de la familia, de la comunidad, de cualquier actividad física y relajación. Sin embargo, pasarán más años jubilados que ninguna otra generación en la historia humana, luchando por mantenerse fuera de la pobreza financiera. Muchos se verán obligados a depender de decadentes programas gubernamentales de derechos o magros ahorros personales o una lucha vana por mantener alguna semejanza con su anterior estilo de vida de abundancia. Invariablemente, los aspirantes a nuevos profesionales se formulan esta pregunta: ¿cómo podemos equilibrar mejor las actuales demandas cognitivas de tiempo entre nuestra profesión y familia, a la vez que construimos un ingreso de seguro y abundante, como así también un sentido de propósito en la vida para lo que esperamos que sea una larga jubilación? Esta pregunta asume una urgencia especial cuando se ubica las tendencias demográficas y los problemas que afectan a las prestaciones del gobierno junto con las incertidumbres económicas discutidas en el capítulo anterior, la bomba de tiempo demográfica. El envejecimiento de los boomers y la probabilidad de que muchos vivirán hasta los 90, 100 o más años tienen enormes implicaciones para la sociedad, como los trastornos impuestos por el aumento de la economía global y la destrucción del empleo tradicional corporativo. El envejecimiento de la sociedad lleva a muchas personas a cambiar sus conjeturas y modelos de trabajo y estilos de vida. Cada día, 10.000 boomers cumplen 50 años. A partir del 2011, cuando los primeros boomers cumplían 65, los grupos de estadounidenses de avanzada edad eran eclosión.
Al mismo tiempo, el crecimiento del total de la población seguirá cayendo y la proporción entre estadounidenses en edad de trabajar y jubilados caerá, quizás hasta el bajo número de 2 trabajadores por cada afiliado. 2 trabajadores por cada afiliado, por cada jubilado. Los mayores están viendo más al mismo tiempo a los adultos jóvenes tienen menos hijos. El envejecimiento de los Estados Unidos, un modelo que se repite en todo el mundo, presenta desafíos profundos. También sirve como poderosa tendencia que conduce a muchos profesionales al modelo de profesión y de estilo de vida alternativo que ofrece el network marketing. Los boomers representan la generación más acaudalada de la historia de la humanidad. Crecieron acostumbrados a una vida de trabajo arduo que trae generosas recompensas y no quieren tener que abandonarlo todo. Sin embargo, están comprendiendo que al ser tan numerosos, no hay manera de que la red de seguridad social de jubilados del gobierno y los programas médicos puedan sobrevivir intactos a la embestida de jubilados boomers. Muchos se dan cuenta ahora de lo pobremente preparados que están para el retiro. De acuerdo con esta estimación, el 96% de todos los planes de pensión pagarán como máximo el 20% de nuestro salario actual cuando nos jubilemos. ¿Podemos vivir con esa cantidad? De acuerdo con la revista Success, quien hoy gana $60,000 al año necesitará $15,000 a los 65 años de edad tan solo para mantener su estilo de vida actual. Eso significa que dicha persona deberá ahorrar $44,000 al año, 100% del ingreso neto, posterior al pago de impuestos en ese nivel cuando se jubile. Muchos estadounidenses están tomando medidas para prepararse. 25 millones participan en planes de ahorro para jubilación, el 401k, que en su conjunto han generado más de $1.000 billones en inversiones. 37% de los hogares estadounidenses invierten en fondos comunes de inversión. Sin embargo, se estima que solo un 2% de quienes llegan a los 65 años de edad son independientes financieramente. Si usted pertenece a esa mayoría que no ha desarrollado una estrategia efectiva para jubilarse en buen estado y con finanzas sólidas, ha escogido el peor momento para estar en esa condición. El motivo en que todo el mundo El motivo es que en todo el mundo una bomba de tiempo demográfica está marcando el paso. Cuando explote, países ricos y pobres por igual estarán inundados de jubilados esperando que el gobierno y una población de personas jóvenes proporcionalmente en disminución satisfagan sus necesidades económicas, médicas y de vida. La estadística de la Oficina del Censo suelen ser secas y antisépticas, pero en este caso cuentan una historia dramática. La población estadounidense sigue envejeciendo. En 1860 la mitad de la población tenía menos de 20 años de edad. En 1994 la mitad tenían 34 años y en el 2030 la mitad tendrán 39 o más. Desde 1900 a 1994 la población de edad avanzada, aquellos que tienen 65 años o más, aumentó 11 veces comparado con un incremento de tan solo 3 veces en los menores de 65 años. Hasta el año 2010, la tasa de crecimiento de las personas de avanzada edad será relativamente modesta, pero luego explotará desde 2010 hasta 2030 a medida que la generación de boomers se jubile. En 1960, el número de estadounidenses mayores de 65 años se ha incrementado un 100%, comparado con el 45% de incremento de la población en su conjunto. El número de personas mayores de 85 años se ha incrementado un 274%. En el año 2000, Estados Unidos pasa a ser el hogar de 35,3 millones de personas de 65 años o más, 12,8% de la población. En el año 2030, 70,1 millones de estadounidenses tendrán 65 años o más, 20,1% de la población. En el año 2000, 12,4 millones tendrán entre 75 y 84 años de edad, 4,3 millones tendrán 85 años o más. En el año 2030, esos números explotarán, 23,3 millones y 8,8 millones respectivamente.
Globalmente, 357 millones de personas tenían 65 años o más en 1994, aproximadamente el 6% de la población mundial. Las personas de edad avanzada en el mundo crecen a un ritmo de 2,8% por año, en comparación con el 1,6% del incremento de la población en conjunto. Actualmente, más de la mitad de las personas de edad de todo el mundo viven en los países más pobres en vías de desarrollo. En el año 2030, dos tercios vivirán en esos países. Gran parte del proceso de envejecimiento de los Estados Unidos ha sido causado por la bienvenida noticia de la prolongación en la expectativa de vida. Cuando la nación fue fundada, la expectativa de vida al nacer era de apenas 35 años y a mediados de 1800 era de 42, en 1900 era aproximadamente 48 y al momento de ingresar al nuevo milenio llegó a 78, dejando de lado los impactos sociales y financieros. Esto ha sido un notable logro humano, causado en parte por los avances médicos, además de un sistema económico libre que ha mejorado los estándares de vida. Pero mayor longevidad no es el único cambio demográfico que presenciamos en nuestro país y en muchos otros. Menor número de nacimientos significa que hay menos trabajadores disponibles para ocupar un lugar de los jubilados, y eso representa un enorme desafío para las desarrolladas economías maduras de Occidente. En Japón, país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo, el porcentaje de población de 65 años o más ya superó el 16%, y se proyecta que en el año 2030 la población total de ese país sea menor a la actual. ¿Cómo sostener el crecimiento económico y recaudar suficientes impuestos para mantener a un creciente número de jubilados que tienen crecientes necesidades médicas cuando se reduce más y más el número de trabajadores que ingresan al sistema? En 1950 en Estados Unidos había 16 trabajadores por cada beneficiario de la Seguridad Social en edad de jubilarse en 1960. Esa proporción se había achicado a 5 por uno. Actualmente es de tan solo 3 por uno y en el año 2030 será de 2 por uno. Estados Unidos no está solo en la lucha cuerpo a cuerpo con la caída de las proporciones de trabajadores y jubilados. De acuerdo con Los Angeles Times, esta es la situación actual en algunas de las economías más importantes. Gran Bretaña 27 millones, 3,3 por uno. Canadá 3,5 por uno. Alemania 2,9 por uno. Japón 4,1. Estados Unidos 3,3 por uno. La expectativa de vida de cada uno de esos países supera en realidad a la de Estados Unidos. A medida que los ciudadanos viven más y las tasas de nacimiento se mantienen o caen, se espera que estas proporciones caigan en los países más avanzados del mundo, poniendo a prueba seriamente su prosperidad y cohesión social. La Oficina del Censo concluye. Los especialistas en demografía han lanzado una advertencia temprana sobre la aproximación de la generación de los baby boom a la edad avanzada. La sociedad estadounidense ha tratado de ajustarse al tamaño y necesidades de esta generación posguerra a lo largo de las etapas del ciclo de vida. Así como esta generación ha tenido un impacto en el sistema educativo, con escuelas de tomo discontinuo y juventud en la universidad y la fuerza laboral con presión en el mercado laboral, los grupos baby boom harán que la mirada de servicios especializados y programas requeridos para una población de edad avanzada se tengan que esforzar sobremanera. Inseguridad social. Los planificadores y aquellos que dictan políticas prestarán atención a esta advertencia temprana y actuarán sensatamente a fin de apuntalar los programas diseñados para apoyar a los jubilados cuando lleguen a su avanzada edad. Se puede contar con que los políticos de Washington hagan los cambios necesarios ahora para prevenir la necesidad de cambios más drásticos más adelante, e incluso si encuentran la determinación política para hacerlo, brindarán los programas gubernamentales en cualquier escenario la seguridad de ingresos que se necesita para conservar una similitud con su actual estilo de vida. Estas son las preguntas que los nuevos profesionales ya se han formulado y contestado. Iniciada en 1935, la Seguridad Social funcionó relativamente bien durante su primer medio siglo de existencia. De hecho, ayudó a reducir sustancialmente la pobreza entre las personas de avanzada edad. Funcionó porque había muchos trabajadores aportando dinero, que jubilados extrayéndolo.
sin mencionar el hecho de que la edad inicial de jubilación excedía la esperanza de vida del hombre en esa época. Con tantos boomers en la fuerza laboral, sumado a la larga lista de incrementos en los impuestos a la nómina, el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social seguirá recibiendo más dinero del que gasta hasta el año 2013. Allí comenzará el drenaje de los fondos a medida que menos trabajadores estén aportando dinero al sistema y los boomers comiencen a jubilarse. Los intereses del actual superávit cerrarán la brecha durante un tiempo, pero en el año 2030, si no hay cambios en el sistema de seguridad social será insolvente. Aun si se materializan los grandes superávits de presupuesto que proyecta Washington, ellos solo le darán unos años más al actual sistema. Las cargas del sistema crecen y aún muchos estadounidenses dependen en gran medida de los beneficios del programa. El problema para los trabajadores y jubilados es que cada vez que los políticos tratan de resolver estos problemas, se les ocurren solo dos respuestas: aumento de impuestos y reducción de beneficios. Para la persona promedio, la seguridad social ya es un programa caro con pocos beneficios y una tasa pobre de retorno de la inversión. El beneficio mensual promedio para el jubilado actual es de 663 para quienes se retiran a los 62 y 925 para quienes se retiran a los 65 años. El beneficio mensual máximo está apenas por encima de los 1.300. Tanto los empleadores como sus empleados pagan un impuesto de 7,65% para jubilación e incapacidad de seguridad social, además de la asistencia médica social, por los primeros 72.600 de ingresos, por un precio prefijado combinado por nómina de empleados del 15,3%. Los emprendedores autónomos, el motor de nuestra economía, son particularmente los más golpeados. Pagan el total del impuesto por sí mismos. Además, el monto de ingreso sujeto al impuesto de la nómina de seguridad social fue incrementado el 1 de enero del 99 y ya se ha aprobado la ley que estipula próximos aumentos programados. La baja inflación es enteramente un adelanto positivo, pero trae aparejado que el incremento de beneficios relacionados a la tasa de inflación ha sido mínimo en los últimos años. La edad de jubilación está en aumento, se incrementará gradualmente hasta los 67 años de edad. Un punto particularmente difícil de aceptar para los boomers que saben de inversiones es el hecho de que la tasa promedio de retorno por los dólares invertidos en la seguridad social es de menos del 2%, peor incluso que una libreta de ahorro. La mayoría cree que podrían ganar mucho más en la bolsa de valores, lo que explica el creciente interés en una privatización parcial del sistema. ¡Qué buen negocio! Impuestos más altos, una pobre tasa de retorno, jubilaciones postergadas y beneficios que, para la mayoría, ni siquiera se acercarán a lo necesario para mantener su actual estilo de vida. Además de eso, el sistema se enfrentará un día con la insolvencia debido al envejecimiento de la población. La pregunta que enfrentarán los boomers es: ¿se puede superar todo esto solamente con ahorros e inversiones? Para la mayoría la respuesta es no. El mismo dilema lo enfrentan futuros jubilados en todo el mundo. El periódico The Los Angeles Times pasó recientemente revista al estado de varios programas gubernamentales de jubilación y a los impuestos requeridos para pagar por ellos. Japón. La edad de jubilación aumentará de 60 a 65 años de edad. Gran Bretaña. El máximo en pensiones gubernamentales se redujo del 25% de los salarios al 20%. La edad de jubilación de mujeres se incrementará de 60 a 65 años. Canadá. 5,8% al 9,9%. Francia, de 60 a 65 años. Alemania, se impondrá un aumento del 1% del impuesto federal al valor agregado. Italia, la edad de jubilación actual es de 57 años para las mujeres y 62 para hombres. Se incrementará a 65 para ambos. Los servidores públicos trabajarán hasta los 67 años de edad. Programas de salud, una preocupación adicional. Es inevitable que los impactos del envejecimiento de la sociedad estén acompañados por preocupaciones por el creciente gasto y la falta de acceso a programas de salud. Considere estos informes y preocupantes desarrollos. Casi el 15% del total
del Producto de la Economía estadounidense se gasta en programas de salud, porcentaje que aumentará al 20% en el año 2020. A su vez, este porcentaje es mayor al de los principales países desarrollados, desde donde el promedio es el 8%. A pesar de ese enorme costo, 44 millones de estadounidenses, más del 16% de la población, no tienen cobertura médica. 1 millón de personas perdieron la cobertura en el 98, sumados 1,7 millones que lo perdieron en el 97. Aproximadamente 10,7 millones de niños estadounidenses no están protegidos por ningún programa de salud. La mayoría de los estadounidenses, 61,4%, dependen de empleadores para su cobertura médica. Sin embargo, muchas compañías más pequeñas, al ver que los costos se elevan por las nubes y se incrementa la posibilidad de mayores reglamentaciones gubernamentales y obligaciones, se están preparando para salir de un salto del sistema si fuera necesario. De acuerdo con una encuesta del Public Opinion realizada en el 98, el 57% de los pequeños empleadores afirma que sería bastante o algo probable que dejen de brindar cobertura de salud sin nuevas importantes medidas regulatorias actualmente en consideración en Washington se convierten en ley. 46% de los encuestados afirma que sería probable que dejen de brindar cobertura si las primas de salud aumentan otro 20%. Como más de la mitad de las personas de edad de trabajar son empleadas de estas firmas más pequeñas, los resultados pronostican una sustancial amenaza futura al soporte principal de la financiación de nuestro sistema de salud, cobertura sostenida por el empleador. Un análisis publicado en la revista Inc. llega a la conclusión de que las compañías con menos de 100 empleados reciben poca atención en el mercado de seguros. Son el pescado chico de todos que todos rechazan. Aunque haya un número bajo de reclamos, no se detendrán los aumentos masivos en las primas de muchas pequeñas empresas, informa la revista. Actualmente el 61% de los estadounidenses asegurados recibe cobertura por parte de organizaciones de medicina prepagada. Y justo o no, a muchos no les gusta. Un sondeo de la revista Newsweek de diciembre del 98 demostró que más de la mitad de los estadounidenses creen que los sistemas de medicina prepaga dañan la calidad del cuidado médico. Una encuesta reciente del New York Times arrojó como resultado que el 58% cree que estas organizaciones están dificultando la capacidad de los doctores de controlar el tratamiento. Muchos médicos se oponen con fuerza a lo que ven como una intromisión de contadores, compañías de seguros, abogados y burócratas de los programas de salud en su relación con los pacientes. Ese enfoque conduce a muchos al network marketing, donde pueden reafirmar la tradición de proveer y brindar cuidado que les hizo poner a la medicina en primer lugar. Bajo intensa presión para mantener los costos bajos y al mismo tiempo aumentar las opciones de servicio, algunas compañías de seguros se, re- se retiran del sistema. Como reacción al anuncio de diciembre del 98, cuando compañía de seguros Prudential notificó que vendería su debilitada operatoria de sistemas de medicina prepaga a Aetna. El diario de los, el diario Los Angeles Times calificó ese movimiento como lo último de una andanada de deserciones del de vasto negocio de la Administración de la Salud. Prudential es el ejemplo más claro de una compañía de seguros que abandona el problemático campo de los sistemas de salud. La venta propuesta alarmó a los médicos y grupos de consumidores que temen que la nueva compañía pueda tener el poder de exigir que los pacientes acepten menos servicios y los médicos menos honorarios. Millones de trabajadores estadounidenses descubren que el costo del seguro de salud aumenta, su disponibilidad disminuye y la calidad del cuidado decae. Por si eso no fuera suficiente, el programa gubernamental de salud diseñado como cobertura de todos los mayores es actuarialmente defectuoso, lo último que puede enfrentar a una invasión de millones de boomers que se jubilen luego del cambio del siglo. La cobertura médica está en la misma genera eneracijada demográfica que la seguridad social. En el 95, 3,9 trabajadores pagaban impuestos para cubrir a cada beneficiario del sistema de salud.
Tenemos problemas hoy en día con 39 millones de personas en el sistema de salud. ¿Qué haremos cuando millones de baby boomers comiencen a ingresar al sistema en el año 2010 y digan, acá está mi credencial, ¿dónde está mi tratamiento? Tendremos un sistema insolvente que ya no podrá pagar por el tratamiento. Víctor Puig, profesor de la Universidad de Stanford, le comentó a la revista Business Week, aunque la gente se preocupe con razón por la seguridad social, el verdadero gorila de 800 kilos que enfrenta la economía es pagar por el cuidado de las personas de edad. En el año 2020, el porcentaje del Producto Bruto Interno de Estados Unidos gastado en el cuidado de las personas de edad solamente se duplicará al 10%. Al igual que en el caso de la proyectada insolvencia de la seguridad social, bastante por debajo de la línea, la clásica respuesta del gobierno a ese dilema del sistema social de salud es elevar los impuestos y recortar beneficios. Pero si se suman las crisis que se enfrentan ambos programas juntos, resulta imposible imaginar un cierre de la brecha con impuestos, la tasa de impuesto de nómina que se requeriría de los ciudadanos jóvenes para mantener estos programas tal como están. Según cálculos, miembro sería probablemente del 37% en el año 2020 y 51% en el año 2030. Esas tasas continúan, no solo son impensables, sino políticamente imposibles, y serían una demoledora bola económica que mataría el incentivo de los jóvenes para trabajar, ahorrar e invertir. La realidad a la que muy probable se enfrentan los boomers y sus familias será, válgase por sí mismo. Según Business Week, el profesor Push estimó que el gasto anual en salud por persona mayor se elevará de 9.295 a 25.000 en el año 2020. Suba que agotaría los recursos tanto del gobierno como de los mismos jubilados, que en promedio cubren un tercio de los gastos de salud. Si se tienen en cuenta las innumerables presiones financieras y las crecientes demandas al sistema de salud de los Estados Unidos, William String del Instituto Hudson cree que hay un único pronóstico lógico posible, por severo que sea el colapso financiero del sistema de salud de los Estados Unidos. Mantener un sentido de propósito. Muchos profesionales, además de contemplar la perspectiva de pobreza financiera que les espera en sus últimos años, también están preocupados por mantenerse en actividad y por conservar un fuerte sentido de propósito cuando se jubilen. Los nuevos profesionales creen haber descubierto que el network marketing aborda estas preocupaciones, tal como trataremos más adelante en otros capítulos, con su énfasis puesto en una oportunidad de negocios flexible, accesible para todos y en el valor del ingreso residual. El network marketing responde al deseo de los boomers de tener seguridad financiera cuando se jubilen. En esta industria no hay edad obligatoria para jubilarse, ni para caídas menos que dorados. Si usted es exitoso, los cheques siguen llegando hasta que usted deje este mundo y legue ese ingreso a sus herederos. Puede irse a un largo viaje, someterse a cirugía mayor e incluso ser confinado a una cama o sillón de ruedas y seguir teniendo un negocio de network marketing que trabaja para usted. Igual de importante resulta el hecho de que el network marketing permite a los jubilados mantener una actividad interesante que los desafía y les da un propósito. Mantener un sentido de propósito y abarcar un conjunto de objetivos interesantes y desafiantes es importante para todos, pero especialmente para quienes estén jubilados o próximos a estarlo. Es un hecho preocupante, pero bien documentado que los suicidios entre las personas de avanzada edad, especialmente hombres, está en aumento. De hecho, el Census Bureau informa que es más probable que los hombres de edad mayor se suiciden antes de que mueran en accidentes automovilísticos. A veces llevan a sus esposas con ellos. George y Eleanor White estuvieron casados durante 58 años en noviembre del 98, según informó el diario Washington Post. Sus cuerpos fueron encontrados en el garaje de su hogar en las afueras de Baltimore. Eleanor fue asesinada por su esposo con su pistola reglamentaria de la Segunda Guerra Mundial. Luego se disparó a sí mismo. En los homicidios suicidios que se involucran a parejas mayores, la depresión suele ser tan asesina como cualquier bala, fue la conclusión del periódico. Con cruel velocidad transformó a uno de los más respetados abogados litigantes de Maryland a un hombre desesperado y paranoico, un hombre seguro
de que el futuro le deparaba a él y a su esposa tan solo plenuria y dolor. Ni una hoja de balance, ni médico, ni seres queridos pudieron convencerlo de lo contrario. El periódico informa que en Florida, donde los jubilados componen aproximadamente el 20% de la población, se denuncia en promedio un homicidio-suicidio al menos una vez por mes. Esta tendencia preocupante subraya la necesidad de que los países con grupos crecientes de personas de edad avanzada den a conocer y hagan lugar a su experiencia y contribuciones constantes por su bien y para el beneficio de la sociedad en su conjunto. De hecho, en un informe llamado El estadounidense del nuevo milenio, analistas del PaineWebber destacan que el deseo de seguir siendo productivo, útil y de enfrentar desafíos es parte central del perfil de la generación del baby boom. A diferencia de sus padres, quienes crecieron en medio de las privaciones de la Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers no ven hoy una jubilación cómoda como su recompensa por años de sacrificio y trabajo duro. Los miembros de esta generación siempre han estado centrados en el trabajo y seguirán así. Para muchos el trabajo es una profesión y un modo de vida, no un empleo. Brinda una red social de contactos profesionales y es fuente de satisfacción interior, tanto como una manera de pagar la hipoteca. Los autores prosiguen con una cita de una encuesta de opinión pública que revela: los boomers no se jubilarán. Concluyen los análisis, se transformarán a medida que envejezcan, reestructurarán sus vidas para aliviar el estrés y trabajar por su cuenta, lo que impulsa a estas generaciones en envejecimiento en su búsqueda de nuevos proyectos y orientaciones. Es el sentimiento de muchas personas de que a medida que que la vida avanza, sus objetivos actuales continúan sin cumplirse. El informe de PaineWebber descubrió que en años recientes muchos baby boomers han sentido un aumento de la angustia por las expectativas no cumplidas, ahora que la mayoría de ellos han superado los 40 años. Y a pesar de la continua prosperidad material, muchos sienten que no han hecho una diferencia o no han hecho del mundo un lugar mejor. Los analistas prosiguen: muchos boomers todavía no han encontrado la felicidad interior. Por el contrario, probablemente constituyan la generación más estresada de la historia. Al revisar la investigación de la encuesta, identifican este estrés como proveniente de los siguientes factores: las responsabilidades normales de la mediana edad, profesión, finanzas, cuidado de hijos y padres ancianos. También reciben más presiones por el sentimiento de falta de seguridad laboral y la imposibilidad de ahorrar para la edad jubilatoria. La desilusión de sus expectativas. Los boomers son en su gran mayoría de clase media, de mediana edad y políticamente moderados, estado contra el que muchos se revolucionaron mientras estaban creciendo. Demasiadas decisiones de qué tomar. Lo malo de la era de la información es que la gente está sobrecargada de información y opciones. En una reciente encuesta a todos los estadounidenses, un 40% dijo que para ellos la falta de tiempo era un problema mayor que la falta de dinero. Haciéndose eco de un punto tratado en el capítulo anterior, los autores de PaineWebber llegan a la conclusión de que verdaderamente hemos ingresado a un periodo de empresarialidad desde la cuna a la tumba. Cada vez más estadounidenses se ven obligados a comportarse como empresarios en el manejo de sus profesiones, supervisión de la educación de sus hijos y planificación de su jubilación. Escriben: es probable que muchas personas en edad de jubilación elijan estímulo de trabajar por sobre la monotonía de no ser nada para hacer. Así, el network marketing se posiciona de manera ideal para llenar no solo una insuficiencia en el ingreso de quienes desarrollan el negocio, sino también un vacío de sentido, tanto de quienes están en edad de o cerca de jubilarse, como también de boomers de mediana edad insatisfechos con su actual contribución a la sociedad. Es fácil desechar el lema tan repetido por la industria que expresa crear una diferencia positiva en la vida de las personas, por considerarlo como un eslogan corporativo, pero esa es una visión que atrae a muchos profesionales altamente capacitados, pero desilusionados, a oportunidades de network marketing. Ellos ven que puede fluir una felicidad personal más profunda al formar parte de algo más importante que ellos. Pobreza de tiempo y su efecto en la familia. El envejecimiento de la sociedad no solamente produce impacto en los mayores, de hecho implica enormes consecuencias para las generaciones venideras. Muchos mayores, o quienes están a punto de serlo, no están preocupados tan solo por su ingreso y la seguridad de la salud de sus años futuros, sino por ser una carga para sus hijos y nietos. Aquellos familiares, a su vez, preguntan cómo pueden mantener apropiadamente a sus mayores en ambientes cómodos. La mayor esperanza de vida
crea varios fenómenos rara vez vistos con anterioridad. Los mayores cuidan a personas más mayores. De acuerdo con el census boreal, cada vez es más probable que personas de 50 y 60 años tengan a sus padres, tíos y tías con vida. Ellos enfrentarán la preocupación y el gasto de cuidar a parientes muy mayores y frágiles, ya que muchas personas ahora viven lo suficiente como para sufrir múltiples enfermedades crónicas, informa el instituto. Más aún, una porción considerable de baby boomers no ha tenido hijos, 26% en 1990. Eso se traducirá en grandes incrementos en el número de jubilados que no pueden contar con sus hijos y por lo tanto deban ser internados en instituciones especializadas. Ha surgido una generación así llamada sandwich, compuesta por aquellos boomers que se encuentran pagando la educación universitaria de sus hijos y el cuidado de sus ancianos padres o abuelos, todo al mismo tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos equipados económicamente para hacer eso y al mismo tiempo ahorrar e invertir para nuestra propia jubilación? Estas presiones financieras acumuladas, unidas a las inseguridades inherentes al lugar de trabajo, han llevado a segundo plano en años recientes las preocupaciones por los hijos. La familia tradicional se halla bajo serias presiones. La mayor parte de las mujeres de edad de trabajar tienen empleos fuera de su hogar, y si bien esto ha sido un desarrollo positivo para la mayoría de ellas, el impacto que causa tanto en niños de hogares de padre único como en los de parejas en las que ambos trabajan es inconfundible. Al imposibilitarse la supervisión cercana y la crianza de tiempos pasados, muchos jóvenes se ven atraídos por o son víctimas de algún comportamiento destructivo. Los delitos juveniles están en aumento, aun cuando en general las tasas de delitos se mantienen estables. En Estados Unidos, cada año más de 1,5 millones de jóvenes son arrestados por delitos. Los hombres jóvenes menores de 18 cometen el 17% del total de los delitos violentos. El abuso de drogas entre los jóvenes está aumentando nuevamente, luego de una caída prometedora pero efímera a mediados de la década de los 80. Una amplia encuesta reciente entre estudiantes de colegio secundario descubrió estos preocupantes hallazgos. Desde 1991, la proporción de alumnos del octavo año que han tomado alguna droga ilegal en los 12 meses anteriores a la encuesta casi se duplicó del 11 al 21%. Al mismo tiempo, la proporción de alumnos correspondientes al primer año del tercer ciclo que tomaron tales drogas aumentó dos tercios, el 20 al 33%. La proporción de alumnos del último año del tercer ciclo que consumieron alguna droga ilegal en los 12 meses anteriores a la encuesta aumentó del 27 al 39%. Los investigadores están descubriendo más consecuencias en los niños cuyos padres deciden que ambos deben trabajar más y durante más tiempo fuera de su hogar. Los padres tienen derecho a estar preocupados por la reducción del tiempo que pasan con su familia. Es la conclusión del periódico Washington Post en un informe detallado. Los especialistas afirman que los niños se benefician intelectual y socialmente cuando toda la familia está reunida. Al escuchar conversación de adultos, aprender a relacionarse con los hermanos y tener sentido más claro de los valores morales de la familia. Un estudio reciente llevado a cabo por Shears Institute, organización especializada en investigación sobre niños, examinó a 270.000 alumnos de sexto a doceavo año en 600 comunidades del país. Según el Washington Post, el instituto descubrió que los niños que pasaban menos 4 noches por semana en cada casa con sus familiares y frecuentemente mantenían conversaciones profundas con sus padres tenían menos probabilidades de tener relaciones y usar alcohol y drogas. Otro estudio que implicó la grabación de conversaciones en la cena entre padres e hijos en la zona de Boston durante 8 años demostró este interesante resultado. Los niños en edad preescolar que estuvieron expuestos a conversaciones a lo largo de la comida entre padres y hermanos tuvieron un mejor desempeño en pruebas de vocabulario y lectura en la escuela primaria que aquellos que no estuvieron expuestos a la misma situación. Muchos padres preocupados, intuitivamente conscientes de resultados de investigaciones como estas, han hecho esfuerzos bien intencionados por reservar el llamado tiempo de calidad con sus hijos. Pero investigaciones más avanzadas muestran que la noción de programar a sus hijos como si fueran simplemente una cita o un calendario no funciona y deja escapar el meollo de la cuestión en un reciente informe de la revista. Los expertos afirman que algunos de los elementos más importantes en la vida de los niños, rutinas regulares y rituales domésticos, consistencia, sentir que sus padres los conocen y se preocupan por ellos,
son exactamente los que se descartan cuando calidad de tiempo reemplaza a cantidad de tiempo. Los padres que llegan corriendo a la puerta de la casa a las 19:30 y van directo a la máquina de fax dejan perfectamente en claro dónde se asientan sus lealtades y los chicos están mostrando las cicatrices. En particular son las mujeres que trabajan quienes sufren conflictos por el dilema de conciliar las demandas de trabajo y del hogar. Creo que está todo bien con ella, le dijo una madre trabajadora a la revista Newsweek sobre su joven hija. Si dependiera de mí, pasaría más tiempo con ella. Ojalá pudiera quedarme en casa, pero simplemente no es posible. Ansiosa por ayudar a la economía hogareña, perseguir aspiraciones profesionales y criar una familia, todo al mismo tiempo, muchas mujeres intentan sostener una carga casi imposible, aunque Newsweek descubrió que los hombres asumen una porción cada vez mayor de las responsabilidades relacionadas con la crianza de los hijos y el hogar, la carga sigue recayendo mayoritariamente sobre mujeres, trabajen o no fuera de sus hogares. Específicamente se llegó a la conclusión de que las mujeres empleadas fuera de su hogar dedican un promedio de 6,6 horas por semana a las responsabilidades más esenciales de la crianza de los hijos, tales como baño, alimentación, lectura y juegos. El empleado hombre promedio dedica tan solo 2,5 horas a dichas actividades. Tal como vimos en el caso de los Bismeyer, la oportunidad correcta en el network marketing ofrece a los padres que trabajan la posibilidad de poner a su familia en primer lugar y al mismo tiempo disfrutar de los beneficios financieros y la satisfacción personal que proviene de desarrollar su propio negocio. ¿Por qué debería alguien hacer la terrible elección entre una carrera provechosa y una buena paternidad cuando hay una manera de ejercer ambas? Libertad de tiempo, el beneficio laboral del nuevo ciclo. Aquí viene lo bueno. Quizás más importante que ningún otro factor, más que las incertidumbres presentes en la nueva economía y las preocupaciones por estar económicamente y emocionalmente preparados para vivir muchos años como jubilados, sea la búsqueda de tiempo libre lo que empuje a muchos profesionales exitosos a abandonar sus profesiones tradicionales y volcarse a alternativas como el network marketing. Con la cantidad de profesionales disponibles en disminución, esta búsqueda no solo alimenta el crecimiento de la industria, sino que obliga a otros profesionales a desechar sus culturas de trabajar 9 a 18. Business Week confirma lo que sacaron a la luz nuestras conversaciones personales con cientos de nuevos profesionales. La preocupación número uno de la mayoría de los trabajadores no está relacionada con obtener clases de vuelo gratis o cobertura de salud para sus mascotas. Ni siquiera tiene que ver con recortar las horas de trabajo ni aumentar sus salarios. En lugar de eso, lo prioritario para los empleados es lograr la flexibilidad de controlar su propio tiempo y cuándo, cómo y dónde hacer su trabajo, dándoles la libertad de equilibrar con delicadeza su vida laboral. La primera respuesta a la creciente demanda del beneficio laboral de la libertad de tiempo es el del teletrabajo. Gracias a las comunicaciones y la informática de bajo costo, los dueños de pequeños negocios, los autoempleados e incluso muchas personas de los mundos corporativos y profesional trabajan más desde sus hogares se ha transformado en un camino prometedor para quienes intentan cumplir responsabilidades familiares y evitar largos viajes de ida y vuelta. Lean Resource ha estado desarrollando una medición continua de personas que trabajan en el hogar y descubrió un aumento creciente de la cantidad durante la década de 1990. Al menos un tercio de todos los trabajadores adultos realizan algún trabajo desde su hogar en al menos una de las categorías siguientes, tal como detalla la revista Inc. Principalmente trabajadores independientes con base en su hogar, 12,1 millones del 95, para quienes la principal fuente de ingresos es el trabajo independiente. Trabajadores independientes a tiempo parcial con base en su hogar, 11,7 billones, que tienen varios trabajos y pasan parte del tiempo trabajando en el hogar. Teletrabajadores, 6,6 millones, es decir, empleados que trabajan desde su hogar a tiempo parcial o a tiempo completo durante horario normal de trabajo. Trabajadores corporativos, después de hora, 8,6 millones, que usan computadoras, teléfonos y aparatos de fax para realizar tareas de la empresa en su hogar después del horario normal de trabajo. En años recientes, el teletrabajo en particular se ha convertido en un modo de trabajo popular y altamente valorado por los profesionales. Una investigación realizada con los datos más recientes que los de la medición de Link revela que 20 millones de estadounidenses son teletrabajadores, o sea, que realizan algunas o todas sus tareas en el hogar.
La aceptación en el teletrabajo por parte de la economía masiva es muy relevante para las compañías de network marketing, ya que ellas intentan atraer legiones de distribuidores con un argumento muy parecido. Al trabajar desde el hogar, usted puede equilibrar mejor las responsabilidades familiares y profesionales, evitar largos viajes, vivir donde quiera y en muchos casos ejercer más control sobre su propio tiempo y su horario. El hecho de que empresas y profesiones importantes hayan adoptado el teletrabajo ayuda a destruir el estigma que sugiere que si usted trabaja desde su hogar es porque no puede encontrar un trabajo prestigioso, es simplemente una ama de casa o no debe ser muy importante ni exitoso. Jim comenta que en el barrio de clase media alta en Los Ángeles donde él vive, de los 8 profesionales que tienen 30 y 50 años de edad y que viven en su cuadra, solo uno se sube a su automóvil para ir al trabajo todos los días. El resto, inclusive Jim, trabaja actualmente principalmente desde sus hogares. No están desocupados, ni subempleados, ni enfermos o jubilados, ni son vagos. Son nuevos profesionales. El atractivo para los empleados es obvio, pero ¿por qué compañías grandes como AT&T, IBM, Arthur y otras están avanzando sobre este terreno aún mayormente desconocido? El teletrabajo ha recibido un impulso agregado de una economía fuerte en la que la mayoría de los empleadores deben hacer arreglos para atraer a los mejores y más brillantes trabajadores. En la conclusión del Business Week, también hay presiones ambientales y políticas por las que las compañías responden a las disposiciones de la ley de aire puro, cuyo objetivo es reducir el tránsito, y las empresas quieren reducir costos inmobiliarios con la creación de planes de hotelería en los que, por ejemplo, 10 personas compartan un cubículo de acuerdo a sus necesidades. Aunque trabajar en casa solía tener un estigma adosado, dice que es consultor pero en realidad está desocupado. El concepto ahora se ha arraigado profundamente en la cultura del trabajo. Una evidencia concreta de esto pudo ver en enero del 2000 cuando OSHA anunció que las compañías que permitieran un teletrabajo serían responsables por la seguridad de las oficinas de los empleados en sus hogares. E inclusive, el gobierno podría lanzar algunas inspecciones a hogares para asegurarse de que sus espacios de trabajo cumplieran los estrictos códigos de salud y seguridad de lugares de trabajo tradicionales. Sobrevino una tormenta de protestas. La comunidad de negocios afirmó que si las compañías comenzaban a recibir multas o demandas por desorden, iluminación inadecuada o alarma de humo inoperativa, abandonarían el teletrabajo. Los empleados, para proteger su oportunidad de trabajar desde su hogar y enojados por la posibilidad de tener inspectores del gobierno resolviendo sus hogares, se unieron a las empresas en sus gritos de indignación. OSHA revocó su reglamentación 2 días después. Una rara y rápida anulación por parte de los reguladores del gobierno. Si usted trabaja por su cuenta o para otra persona, trabajar desde su hogar puede ser un acuerdo perfecto entre las demandas en conflicto de profesión y familia, en uno de los imanes más poderosos que atraen los nuevos profesionales al network marketing. Pero ¿cuánto le tomará a su compañía incorporar esa modalidad? Por toda la publicidad exagerada acerca de la nueva economía, la mayoría de los empleos siguen aún moldeados para la cultura de fichar el horario de entrada y la salida de la pasada era industrial, informa Business Week. Se espera que la gente se presente de lunes a viernes a realizar su trabajo en módulos de tiempo de 8, 9 o 10 horas, como zánganos en líneas de embalaje interconectadas. En lo que se refiere a la búsqueda de libertad de tiempo, el network marketing sigue estando en ventaja. Respecto al empleo tradicional, el negocio propio ayudar a las personas recobren el control de sus vidas y permitirles que equilibren mejor las prioridades, competencia entre su profesión y familia. Y en la principal atracción y contribución del network marketing moderno, la promesa de libertad de tiempo sin sacrificar un estilo de vida en abundancia. No solo atrae más profesionales exitosos a sus filas, sino que contribuyen a cambios bien recibidos en las ocupaciones tradicionales. Hace 6 años, cuando Jack Howard tenía 25 años, pensaba que tenía todo lo que quería de la vida. Él y un socio desarrollaron un respetable negocio de seguros con 3 agencias en Kansas City, en San Luis y su ciudad natal, Omaha, Nebraska. Pero faltaba algo. Pasaba todo mi tiempo disponible o bien en la calle visitando nuevas oficinas, participando en una cita de seguros, tratando con clientes, contratando empleados, capacitando agentes y personal, o bien haciendo tareas referidas a la nómina de pago de 20 o 30 empleados, afirma Jack. No tenía tiempo para mi esposa y mis 3 hijos. Más adelante Jack comenzó a tener problemas en el negocio
Generaron honorarios legales abrumadores. Finalmente cerró su negocio de seguros y contrajo deudas por $500.000. Estaba deprimido y me sentía un fracasado, informó. Pero en el otoño del Boreal 96, en un viaje familiar a Denver, Jack decidió buscar un viejo amigo que tal vez tuviera algunas ideas sobre qué era el próximo que podría hacer. Se comunicaron y Jack conoció el network marketing. Me uní inmediatamente al negocio, comenta. Mis primeros cheques sirvieron para pagar los honorarios de mis abogados por mi quiebra. Jack ahora networker a tiempo completo de Prepaid Day Service, ha revertido no solamente sus finanzas, sino su vida familiar también. Mi esposa Camille, abogada matriculada, está ya dejando su trabajo para quedarse en casa con nuestra hija. Rara vez me pierdo un partido de fútbol de mis hijos. De hecho, casi nunca me pierdo las prácticas. Soy el entrenador. Tengo una oficina en mi hogar. No tengo empleados, arrendamientos, nómina de empleados, redes de computadores de alto costo, préstamos ni onerosos contadores públicos matriculados. En el anterior negocio contaba con una limitada cantidad de horas por día. Si quería expandirme a otro mercado y generar más dinero, tenía que contratar más personal. Hoy puedo lograr el mismo efecto potenciado sin tener que contratar a nadie. Simplemente muestro el producto y la oportunidad comercial y logro el mismo efecto multiplicador. En lugar de ubicar a la gente en mi negocio, los ubico en el negocio de ellos. La inseguridad de los cambios económicos, las cargas y los costos prohibitivos inherentes a los pequeños negocios, las crecientes presiones de tiempo y dinero sobre profesiones previamente atractivas, el envejecimiento de la sociedad y el panorama de largos años de jubilación con escaso dinero y el urgente deseo de volver a estar unido a la familia, la comunidad y a causas más trascendentes, estos factores en conjunto comprenden el trastorno socioeconómico que está haciendo emergente a los nuevos profesionales. Es ahora el momento de volver a nuestra discusión hacia análisis más profundo del neuromarketing, como una industria cuyas raíces se remontan a una colección heterogénea de vendedores puerta a puerta logró transformarse en un negocio moderno, global y de alta tecnología que se posiciona de forma ideal para atender las realidades de marketing de la era de Internet y de los demandantes estilos de vida de profesiones exitosos y altamente educados. De vuelta a la página. Baby Boomers se llama así los integrantes de la generación posguerra. Listo. Bueno, terminado el capítulo 3, terminada mi tarea y llegando a mi análisis me he dado cuenta que he hecho bien mi trabajo. Desde el año 2007 que nació mi hija, pude tener mi casa en el año 2005, leyéndome libros que me leí cuando tenía 20 años en el año 2000. Me sirvieron para, para lograr todo lo que tengo, para tener el tiempo de criar a mi hija bien. Y estoy muy orgulloso de ella, de poder hacer lo que este libro me enseñó en ese tiempo y poder tener el tiempo para hacer lo que más me gusta, ya que es pasar tiempo con mi familia. Bueno, creo que ya pasaron los 2 minutos. Eso era lo que quería contarles.